En el video de hoy vamos a ver cómo se construyó la nación en América Latina, a raíz de qué, por qué se construyó la nación en América Latina. Y digamos, ese cuestionamiento parte de un análisis muy simple y es, la nación no es un concepto propio de los nativos latinoamericanos. Si ustedes analizan un poco la historia de las tribus indígenas, es decir, digamos de todas las comunidades que estaban previas a la llegada de los europeos, el concepto de nación no era tan sólido. Es decir, las comunidades que se habían formado sí tenían unas maneras de organizarse, pero no eran de la misma manera en la que se organiza la nación. Entonces, vamos a ver más o menos digamos, esas razones que nos llevaron a, pues obviamente, tener una idea de nación en América Latina. Entonces, hay dos formas, hay dos razones principales que llevan a la creación de esta nueva unidad política. La primera es la voluntad de ruptura que hay con la colonización. Con la colonización, en este caso, de carácter español, europeo. Y lo segundo es la inscripción en la idea de progreso que están dando. ¿En qué año estamos? ¿En qué siglo estamos? Estamos en el siglo XIX, estamos en 1800, finales del siglo XVIII, 1780, 1790, y se están dando todas las ideas de la Ilustración, ¿no? Veíamos todo el proceso de la Revolución Francesa en 1789, también un poco lo que está pasando al norte en Estados Unidos, y eso va a llevar a los próceres de las patrias norteamericanas y en especial a todo lo que es América Latina a inscribirse, a buscar esa nueva idea de progreso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues tenemos que idearnos algo que más o menos nos lleve a la idea de progreso, pero que no nos una a los españoles, porque los españoles nos habían dejado ya todo lo que era digamos, el movimiento de juntas, había ciertos tipos de organización, no podemos decir que realmente digamos que los españoles nos habían dejado sin ningún tipo de organización política, no, claramente la había. La idea era hacerla a nuestra manera, por nuestros propios medios. Entonces, esa acción emancipadora va a formar toda una sociedad política que se va a juntar para construir esa idea de nación. A veces las ideas de soberanía, nación, Estado se confunden y era lo que veíamos la clase pasada alrededor de la construcción del concepto de Estado y la construcción del concepto de nación y qué era lo que pasaba con algunos espacios que tenían nación pero no tenían territorio y no tenían Estado, es decir, porque para que haya Estado se requiere un territorio establecido y es lo que veíamos en la nación judía y demás. Nosotros en América Latina ya teníamos un territorio, estábamos tratando como de delimitarlo, pero en términos generales, digamos, la geografía ya nos había delimitado unas fronteras y también todos los tratados que se habían establecido con Portugal, que el Imperio Español había establecido con el Imperio Portugués. Entonces, básicamente los límites territoriales ya estaban. Pero, ¿cómo es el tránsito? Es decir, ¿cómo hacemos para construir esa idea de nación? Si realmente no había un Estado, no había un Estado nacional de Colombia, no existía una república, no existía nada de eso, digamos, antes de la emancipación. Existían las juntas y los virreinatos, pero no un Estado como tal. Entonces, ¿cómo llegábamos a eso? Por un concepto muy importante que va a haber en América Latina y es el tema de la soberanía. Hay muchas discusiones sobre la diferencia entre ser soberano y autónomo. No sé cuántos de ustedes en sus casas jóvenes dicen, yo soy autónomo o soberano. ¿Sí? Pero en términos generales, el concepto de soberanía no se entendía a la manera westfaliana de que no me interrumpan, digamos que no se interrumpan entre los reinos o no se, digamos, no haya injerencia política, económica, entre los reinos que habían en Europa. No es tanto ese tipo de soberanía, es más el tipo de soberanía como emancipación, como un reconocimiento del nosotros. Del nosotros somos latinoamericanos, del nosotros somos criollos, del nosotros queremos un sistema político diferente. Entonces, bajo la idea de soberanía, se va a llevar a la construcción
de nación, es decir, no estamos diciendo que queremos un Estado, lo que queremos es emanciparnos, y como nos queremos emancipar, entonces tomamos el concepto de soberanía y lo aplicamos para la construcción de nación. Recuerden que toda la idea de nación es, como lo decía Benedict Anderson, es una comunidad imaginada. Todo esto es una ficción. Sí, vivimos en la Matrix. El caso es que dentro de esta ficción en la que estamos, nos ideamos esta idea de que la nación somos todos. ¿Sí? Nosotros vemos un colombiano y decimos, hay un hermano colombiano. Realmente es otro Homo sapiens igual, pero bajo la idea de la comunidad imaginada de nación, de que todo el mundo come chontaduro, de que todo el mundo va a rumbear a Melgar, de que todo el mundo come bandeja paisa, ese tipo de ideas, de mitos fundacionales y de costumbres nos llevan a una unidad que llamamos en este momento la nación, ¿vale? Entonces ahí llega como esa idea, y cuando buscamos también toda la construcción de la nación a partir de la soberanía, llegamos también a la consolidación de una identidad colectiva. Pero si ustedes se devuelven en el tiempo, ¿realmente creen que la gente hablaba de nación? Es decir, ¿cómo se hacía llamar el ejército de Simón Bolívar? ¿Sí? Era el ejército de los realistas en España con el ejército de los patriotas. ¿Por qué? Porque es que en América Latina el concepto de nación se introdujo también junto, digamos, la aspiración era la soberanía, pero ¿cómo se empieza a introducir el tema de la nación? A partir del concepto de patria. ¿Sí? ¿Qué es la patria? La patria está definida como el lugar donde uno nace. ¿Sí? La nación no necesariamente significa eso, ya hemos visto que hay naciones que no están ligadas a un terreno, pero efectivamente la patria sí lo es decir, tú eres patriota porque amas la tierra en que naciste, amas la zona y nada más, entonces a eso se está refiriendo, digamos, todos los próceres latinoamericanos cuando quieren construir nación, a la idea de patria. Esa idea de patria suena muchísimo mejor que la idea de nación, porque la idea de nación, inclusive hoy, para nosotros que estamos en el medio de la ciencia política, puede llegar a ser un poco confusa. Entonces, la idea es buscar esa idea de patria, que es los que hemos nacido acá, y eso borra muchos, digamos, otros parámetros como los españoles y los norteamericanos. Es decir, norteamericano, es decir, el que habla inglés, pero el que nació también en un territorio establecido como Estados Unidos. Español, el que nació en Europa y es español. Pero quien nació acá, pues inmediatamente es un latinoamericano, es un colombiano, es un peruano, es un boliviano, etc. Ahora, esto obviamente tiene unas implicaciones importantes y es el tema de los españoles, hijos de españoles que nacieron en esta tierra, dejan de ser españoles, se vuelven criollos, ¿no? Y entonces buscan llegar a asumir esa nueva idea de nación y a implantarla como tal. Entonces, es importante que revisemos siempre esas necesidades también que hay de los grupos dominantes. Ese es el otro factor, digamos, que lleva a la construcción nacional. Habíamos hablado de que había una voluntad política de emancipación y de que teníamos una idea de progreso, pero es también una necesidad de los grupos dominantes. No se olviden que tenemos un mundo muy interconectado. Yo tengo mis diferencias sobre la globalización, seguramente les hago después un video sobre realmente lo que yo pienso de la globalización, un poco en términos también de lo que está pasando actualmente en el mundo, pero para ese momento los grupos dominantes querían una apertura al mercado mundial. Habían unos grupos dominantes que buscaban la apertura, habían otros grupos dominantes que buscaban la barrera. Todas las ideas del liberalismo y del proteccionismo, ¿cierto? Pero, ¿cómo hacemos para que, cómo hace Simón Bolívar para hacer que muchos indígenas, campesinos, pobres, porque realmente la revolución no se hace con gente rica, sino con gente que quiera dar su vida y generalmente una persona hacendada que tiene buenos contactos con el Reino de España no va a tener ningún interés en emanciparse? Entonces, ¿cómo hace para vender esa idea? Pues toma una idea ajena y propia a la vez. Esa es la idea de la subordinación. Cuando América Latina surge a partir de la subordinación, pero es que no es el español criollito el que se subordinó, no, los subordinados han sido los indígenas. ¿Qué hacen los criollos para montar su idea de alguna manera de nación?
cogen el concepto de subordinación y lo vuelven un relato propio, un relato permanente. Hemos sido subordinados, nos han esclavizado, hemos tenido estos y estos inconvenientes. Entonces, digamos, con esa perspectiva, se va a decir a los indígenas, se va a decir a los campesinos que hemos sido subordinados por los españoles y que merecemos esa emancipación. ¿Y cómo vamos a hacer el tránsito? Bueno, entonces eso es lo que vamos a tener cuando montemos toda la idea de progreso. Pero hasta ahí, digamos, esas son básicamente las razones que llevaron a la construcción de la Nación América Latina. Primero, necesitamos emanciparnos. Entonces, como necesitamos emanciparnos, buscamos un relato. Un relato es una historia, es un mito, es un cuento que se le dice a la gente, ¿sí? Como el cuento de la ideología de género, pero es una historia que se le cuenta a la gente para que siga un proyecto. Eso por una parte. Por otra parte es qué es lo que está pasando en Francia, qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Habíamos visto la clase pasada también un poco que realmente la idea de la construcción del Estado-Nación no es tanto francesa como americana. O sea, hay unos principios de la ilustración, de la burguesía y demás, pero ellos no montan exactamente un Estado-Nación y Europa realmente se demoró bastante. Si ustedes se dan cuenta, 1789 es casi una década posterior a la independencia norteamericana. O sea, ellos ya tenían un proyecto claro de lo que querían hacer y ellos sabían que no había monarquía por ninguna parte, no había quien decapitar, digamos, no había un rey a quien decapitar. No estoy refiriéndome obviamente a los indígenas, a los que sí obviamente masacraron. Y ese arraigo, esa falta de arraigo monárquico, pues obviamente los llevó a pensarse una idea de nación muchísimo más sólida en términos estatales, una figura que lo une todo, que une la nación, que une la soberanía, que une el territorio, que une la población y que además une todas las características institucionales, una forma de gobierno. Entonces, esas dos razones, voluntad política, voluntad de emancipación política y también la idea de progreso. Y finalmente, las necesidades de los grupos dominantes. América Latina tiene que empezar a producir, tiene que empezar a abrir sus mercados. ¿Cómo vamos a relacionarnos con los estados que ya existen? Pues simple, nosotros también somos estados, de tal manera que ellos no nos vean como un grupo lejano de población, sino que nos vean también como un estado sólido que tiene la capacidad de comercializar sus productos con coherencia, porque no tiene ningún sentido emanciparse cuando España no va a comerciar con nosotros porque nosotros éramos sus esclavos, básicamente no tenía que comprarnos nada, pero ahora tenemos que meterlo en el relato de que merecemos que nos compren las cosas que antes le dábamos regaladas. Entonces, esas son las tres razones que llevaron a la construcción de nación en América Latina y pues ya en la próxima clase veremos un poco cuáles son esos momentos de la construcción de nación, esos mitos fundacionales que rodean un poco América Latina.